El siguiente programa es una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio. Amables televidentes del canal Teleaguadas, bienvenidos a Horas y Personajes. Generalmente los días jueves son dedicados a orar por las vocaciones sacerdotales, misioneras y religiosas y laicales. En días pasados, en la Catedral Basílica de la ciudad de Manizales, se llevó a cabo la ordenación de 8 nuevos neopresbíteros para la Arquidiócesis de Manizales en cabeza de su excelencia Monseñor Gonzalo Restrepo. Nuestro invitado tiene muchísimo que ver con este ambiente donde nos encontramos en el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. De fondo me acompaña la Santísima Virgen María, porque nuestro invitado, el presbítero Johan Fernando López Cárdenas, se consagró a la Santísima Virgen María, un dogma proclamado por el Papa Pío IX en 1854, y precisamente estamos en sus fiestas patronales de la Inmaculada Concepción. Y permítanme, recuerdo del día en que Jesús me hizo su sacerdote, para distribuir su cuerpo, su palabra y su perdón. Johan Fernando López Cárdenas, sacerdote. Su consagración fue el día 26 de noviembre en la ciudad de Manizales, Catedral Basílica. Su primera Eucaristía fue presidida aquí en el Templo de la Inmaculada Concepción el pasado 27 de noviembre, un año que estamos a punto de terminar. Para poder mirar un poco el engranaje de nuestro invitado, tendremos que remontarnos un poco a cómo fue su ordenación sacerdotal. Miremos qué pasó precisamente en la Catedral Basílica de la ciudad de Manizales en días pasados. Bienvenidos y bienvenidas a Horas y Personajes del canal Teleaguadas, en la cámara de Carlos Mayro Ríos. Esto fue lo que pasó en la ciudad de Manizales. Siento una felicidad completa, una emoción muy grande pues, de recibir este sueño que he trabajado a lo largo de todo este tiempo con toda mi familia, con la misma iglesia, los sacerdotes, los formadores, los compañeros. Es un momento donde uno ve realizado como toda esa misericordia que el Señor ha tenido para conmigo. No, obviamente es un día de muchísima emoción. Este ha sido un proceso en lo personal largo para mí, de muchísima preparación en lo humano, en lo espiritual, lo pastoral y en lo académico. Digamos que estar aquí es confirmar precisamente no solo el llamado, sino la elección que ya se había hecho en el mismo diaconado. Y estar aquí es motivo obviamente de mucho gozo, aunque de muchos nervios, por supuesto, porque entiendo que voy a ser revestido de un poder muy especial, precisamente en razón de ser de la santificación del pueblo de Dios. Siento una gran alegría, mezclada pues como con la ansiedad de que se llegó este momento, pero muy contento porque ya pues voy a poder servir plenamente al pueblo de Dios con lo más sagrado, que es la presencia de Jesús en medio de la humanidad. Es para mí una alegría muy inmensa sentir este llamado del Señor que hoy se hace vida y especialmente que se hace realidad en este día de mi ordenación.
Lo que siento interiormente es una acción de gracias a Dios por su amor y su misericordia, por el concederme una familia, unos formadores y unos amigos que me han acompañado a lo largo de todo este camino. De verdad siento pues mucha alegría, la felicidad que el Señor me da por este llamado que me hace. Feliz de servir a la iglesia, de servirle a Dios y muy bendecido. Agradezco a Dios, a mi familia, al seminario, a todas las personas que han hecho parte de mi proceso de formación. Y la invitación a muchos jóvenes que de pronto en su corazón sientan ese deseo de ser sacerdotes, que no tengan miedo. Seguir a Cristo es lo mejor, Cristo lo da todo, simplemente eso son puras bendiciones y cuando uno está con Dios nada le falta. Entonces ánimo, si algún joven siente ese llamado de Dios, que se anime a dar ese sí y que le responda al Señor entrando al seminario y siendo sacerdote, que es yo creo que la vocación más bonita que puede existir. Doy infinitas gracias a Dios porque en su gran bondad me ha mirado con misericordia. Yo pienso que es lo que tengo para decir porque lo único que he experimentado es la gracia de Dios en mi vida a través de todos estos años. Quiero invitar a todas las personas para que nos acompañen a los que nos ordenamos con sus oraciones. En estos tiempos necesitamos mucha fuerza en la oración para poder continuar en este camino de crecimiento hacia Dios. No hay otro lugar más próspero para las vocaciones que la familia. Son 8 sacerdotes que vamos a tener en las parroquias, en las comunidades parroquiales, en las obras de la iglesia en Manizales. Esto es una esperanza muy grande para nuestra iglesia. A todos les pido su oración para que estos nuevos sacerdotes sean lo que tienen que ser en nuestra iglesia y en el mundo de hoy. De mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará. Hoy nos unimos con gozo y alegría en esta celebración de acción de gracias por el don de la vocación de nuestro hermano el padre Johan Fernando López Cárdenas, quien ordenado en el día de ayer presidirá su primera misa en esta comunidad. El ornamento que ahora han traído aquí recibe una bendición especial para significar con ello que se destina de modo exclusivo al culto divino. Pidamos al Señor que nos bendiga también a nosotros, y así Él, que es santo, nos haga también a nosotros santos y dignos de celebrar los sagrados misterios. Oremos.
Bendito seas, oh Dios, que estableciste a tu Hijo único, sumo y eterno sacerdote del Nuevo Testamento, y escogiste a unos hombres para que fueran administradores de tus misterios. Te pedimos que hagas que tus ministros usen con reverencia y dignifiquen con su conducta estas vestiduras destinadas a las celebraciones sagradas y santificadas por tu bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El padre Johan Fernando López Cárdenas, hijo del señor Didier López Gómez y de la señora Dora Liliana Cárdenas Gallego, el primero de 3 hijos, nació el 12 de septiembre de 1991 en el municipio de Aguadas, Caldas. Recibió los sacramentos de la iniciación cristiana en esta parroquia. Estudió la básica primaria en la escuela de la Vereda El Edén, la básica secundaria en la institución educativa Marino Gómez Estrada. Terminando el bachillerato, ingresó en el año 2008 al Seminario Mayor de Nuestra Señora del Rosario, de la Arquidiócesis de Manizales, donde llevó a cabo su formación y sus estudios de filosofía y teología. Durante su formación, trabajó en diferentes parroquias de la Arquidiócesis de Manizales. El 21 de marzo de 2015 es ordenado diácono por el excelentísimo Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, arzobispo de Manizales, en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Rosario de dicha ciudad, enviándolo a ejercer su ministerio diaconal a la comunidad parroquial de la Inmaculada Concepción del municipio de Salamina, Caldas. Después de 20 meses como diácono, es llamado el 7 de octubre, fiesta de la Virgen del Rosario, a la Orden de los Presbíteros, ceremonia realizada el día de ayer, 26 de noviembre de 2016, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario de Manizales, por imposición de manos y oración consecratoria del excelentísimo Monseñor Gonzalo Restrepo Restrepo, arzobispo de Manizales, quien como sucesor de los apóstoles le ha conferido el ministerio presbiteral. Es la razón de mi vida, mi fuerza, consuelo y alegría, porque eres el amor que yo soñé, y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, tu siervo consagrado yo seré. Mi vida como santo relicario, tu presencia a los hombres llevará. Padre Johan, bienvenido al programa Ahora sí, perdón, el canal Teleaguadas ocupadito, pero Dios le pague por sacar el tiempito para el canal Teleaguadas. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge, por esta invitación tan especial que me hacen al canal Teleaguadas. Buenas noches. ¿Cómo le pareció, padre, este momento tan especial? ¿Cómo son los momentos previos a una ordenación sacerdotal que acabamos de vivenciar precisamente en la Catedral Basílica de la ciudad de Manizales, de la cual usted ya es sacerdote?
Bueno, los momentos previos pues son de mucha preparación. Nosotros tenemos un retiro espiritual, 8 días antes nos llevan a una finca, a los neopresbíteros con un predicador, y son 8 días de oración preparándonos para este momento tan decisivo. Y pues ya en ese momento propiamente es como esa alegría, como ese gozo, también con ese susto por el hecho de que ahí empieza una nueva vida, y también ese deseo y como esas ansias de saber para dónde va uno, porque uno no sabe para dónde lo va a enviar el Señor arzobispo, y solo al final le dice a dónde va a ser enviado. ¿Dónde va a ser destinado, no? ¿Por qué habla usted, padre, precisamente de esos nervios, de esa ansiedad en ese retiro? ¿Qué hacen ustedes durante ese retiro? Durante el retiro es propiamente ya al final poner todo lo que sobre la mesa, todo lo que significa el sacerdocio. Realmente es eso. Nos muestran muy bien cada cosa de lo que significa ser sacerdote, porque es algo muy grande, es algo que implica mucha seriedad, es para toda la vida, de tal forma que ninguno puede decir después que yo no sabía, ay, es que yo me metí en lo que no sabía. Por eso son 8 días de retiro donde nos dicen claramente qué significa ser sacerdote, qué implica ser sacerdote en este mundo, qué es lo que pide el mundo de hoy respecto a los sacerdotes. Y precisamente, si ustedes miran a malas televidentes, hermosísima esta postal, que fue un recordatorio que entregamos, ya le voy a regalar a Carlitos de Canal Teleaguadas, padre, pero una persona tan joven, ¿qué significa una persona tan joven consagrada a mi Dios? ¿Por qué eso? Sí, muchas personas me dicen eso, ay, pero soy tan joven y ya sacerdote. Yo les digo, no, yo tengo 25 años y a los 25 años uno tiene que estar terminando ya su carrera, porque si no le está cogiendo la noche, ¿cierto? Entonces yo les digo, no, normal, a esta edad uno tiene que ir ya terminando su carrera, y pues es por el llamado. Yo sentí el llamado del Señor, que Él me estaba eligiendo, que me estaba escogiendo, que me estaba llamando para el sacerdocio, y yo dije, bueno, pues si es esto, entonces hagámosle de una, no perdamos tiempo. Y yo hice pues todo el discernimiento en el seminario, me fue muy bien, gracias a Dios, y yo me di cuenta que eso era lo mío. Entonces, ¿para qué esperar cuando uno se da cuenta que esto es lo de uno, ¿cierto? ¿De dónde nace precisamente como esa vocación, padre Johan Fernando? Porque es que la familia tiene muchísimo que ver. Ya vamos a mirar la parte de la ordenación, que es lo que nos interesa, meternos un poquitico por ahí, pero esa vocación, padre, la mamá, el papá, los hermanitos, la finca, San Nicolás, el Edén, ¿eso viene de dónde? Bueno, la vocación pues es un gran misterio. Probablemente es Dios el que tiene que ver con eso. Es Dios el que se digna escoger a la persona que quiere, es el que mira a la persona que quiere y lo llama. Ya lo otro pues viene ya como más secundario, aunque también muy importante, ¿cierto? Venimos de un ambiente muy católico, muy cristiano, como es Aguadas, un pueblo que ha dado muchos sacerdotes, unas veredas que se han caracterizado por dar sacerdotes. Ya está el padre Héctor Hernández, hay, bueno, varios, el padre Julián Garcés, estos sacerdotes Acevedo, que son hermanos. Entonces yo creo que eso también va ayudando unos párrocos excelentes que hemos tenido aquí en nuestra parroquia, el padre Jairo Salazar, el padre Luis Horacio, Monseñor Luis Horacio Gómez, que motivaban mucho y que tenían todos esos semilleros vocacionales a los cuales yo pertenecí. Entonces es como todo ese ambiente, también un ambiente cristiano allá en el hogar, siempre viniendo a la Eucaristía, que en Semana Santa. Entonces como que todo eso va ayudando a ir madurando esa vocación. Si hacemos un paralelo, padre Johan, dentro de lo que fuere salir de la vereda y terminar su bachillerato, y el momento en cual ustedes van entrando ya para la ordenación sacerdotal, ¿eso qué? Parece increíble, uno dice, por fin realicé, terminé, uno no lo puede creer, ¿qué es eso? Sí, la verdad que eso es decir, yo lo decía en la homilía, yo creo que a mí me va a costar toda la vida, incluso la vida eterna, para entenderlo, porque el hecho de ser sacerdote es algo muy grande, es un misterio impresionante, el hecho de poder celebrar la Eucaristía, poder perdonar los pecados de una persona, poder ungir, es Cristo por medio de uno, y uno siempre se siente indigno, siempre se siente limitado, siempre se siente pecador. Entonces como que son muchas cosas, es pues una alegría por el hecho de recibir tan grande bendición, y también son como ese susto, como esos nervios, ¿será que yo sí podré con esto? Bueno, es como todo eso, salir de la vereda, es ya
dejar como atrás toda esa vida y ya empezar una vida nueva a partir de esta ordenación sacerdotal. Yo ya soy para el Señor, ya dependo del Señor Arzobispo, para donde me envíe. Entonces sí, es como una ruptura. Ya la vida familiar, la vida de Aguadas ya queda aparte y ya empezar otra vida nueva, otro camino nuevo, ya de las manos del Señor. Podríamos hacer un paralelo, padre Johan, en lo siguiente, se me ocurría mientras precisamente llegabas, estaba pensando en este momento, uno desde que nace promete esa obediencia a mamá y papá. Hay un momento muy lindo en la ordenación sacerdotal, los pocos que he podido estar, que se llama la postración, cuando ustedes como que se acuestan así. Sí. ¿Qué significa esa postración y qué significa ese sentido de humildad, ese sentido de obediencia? Ya no a un papá o una mamá, sino a un arzobispo. Es muy interesante y es un signo que llama mucho la atención, lo de la postración. Hay una frase muy bonita, no recuerdo de quién es, pero dice, se postran siendo hombres y se levantan siendo sacerdotes. Entonces la postración, siempre el significado es de que somos hombres, de que somos limitados, de que somos de tierra, venimos del polvo, ¿no? Somos seres humanos, por eso nos postramos, no somos nada ante Dios. Es un signo de humillación, es un signo de penitencia y nos levantamos ya consagrados para entregarnos al Señor. Y esa entrega al Señor pues se manifiesta también por medio de unos hombres aquí en la tierra que son los obispos. Ellos son los sucesores de los apóstoles. Entonces nosotros como sacerdotes prometemos obediencia a ese obispo. Propiamente el sábado yo le prometí obediencia a Monseñor Gonzalo Restrepo. Es muy bonito, pongo mis manos entre las manos de él, ahí aparece en el signo, y él me dice, prometes obediencia a mí y a mis sucesores, y yo le digo, prometo. Entonces le prometo la obediencia a él, es decir, dependo de él. No es de sus caprichos, no es porque entonces lo que el obispo quiere hacer con usted, no, es tener fe y mirar con ojos de fe que Dios actúa por medio del obispo. Y entonces si él me ha destinado a Santa Rosa de Cabal es porque Dios quiere que yo esté allá, y no solo a él sino a todos los sucesores. Bueno, padre Johan, hablemos un momento de esa ordenación sacerdotal, para luego retroceder en el pasado y meternos a la parte del seminario, el colegio, etcétera, porque el profesor es un amor muy grande del Colegio Marino Gómez Estrada. Claro. Y algunos docentes que estuvieron en el coro precisamente que cantó la Eucaristía. Padre, eso tiene, la ordenación sacerdotal tiene unos momentos muy especiales para ustedes. ¿Cuáles son como esos momentos que le podemos contar a la comunidad? Porque a usted lo llena de digámoslo así, de mucha presencia de Dios y mucho compromiso, no solamente con la Iglesia Católica, con el Papa, que precisamente les pide a ustedes ser más sencillos, volver a oveja, estar más con el pueblo. ¿Qué momentos podemos describir de esa ordenación, padre, si me hace el favor? Bueno, son varios los momentos. Al principio está lo del llamado, que es muy bonito, y donde nos llaman a cada uno por el nombre, ¿cierto? Dios nos llama por el nombre. Dios nos llama a personas así en montón, no, llama a cada uno por su nombre, porque Dios nos ama y conoce a cada uno particularmente. Entonces ese llamado es muy bonito. Uno todavía está en la parte de abajo, uno dice presente y ya puede subir al presbiterio, como ese llamado de Dios. Luego siguen todas unas preguntas que nos hacen, nosotros respondemos y decimos que sí quiero, que sí estoy dispuesto a cumplir todo lo que la Iglesia me exige como sacerdote. Ya después sigue lo de la promesa de obediencia, pues que ya lo hablamos anteriormente. Luego sigue la postración, que en esa postración también hay algo muy bonito, que se hacen las letanías. Se entona este canto de las letanías pidiendo la intercesión de todos los santos, pues es una misión tan grande que necesitamos de la ayuda de todos los santos. Luego viene ya como la parte central, propiamente la ordenación sacerdotal se da en el momento en que el obispo nos impone las manos, que siempre imponer las manos significa que el Espíritu Santo desciende. Ese es como el momento clave, tanto la imposición de las manos como la oración consecratoria, que es una oración muy bonita donde ya queda la persona consagrada al Señor. Luego viene otro momento muy especial, que es la unción.
la unción en las manos con el santo crisma. Significa que ya estas manos, por esa unción, ya quedan con el poder de perdonar, con el poder de consagrar. Y un momento también muy bonito que es como el más emotivo, donde es imposible como retener las lágrimas, es el momento ya del revestimiento. Propiamente ya el padrino viene, baja, donde la familia, es muy bonito porque la familia tiene el ornamento, mi mamá tiene el ornamento, y ya es el padrino el que me reviste como sacerdote. Es el momento como más emocionante, porque ya, ahí como que ya se dice, bueno, ya es sacerdote. Padre, perdóneme, tantos sacerdotes que hay en la arquidiócesis, yo conozco muchísimos. Sí, claro. Mi trabajo, y lógicamente pues aquí en el Templo de la Inmaculada Concepción, ustedes lo saben, amigos televidentes. ¿Cómo piensan uno del padrino? ¿Por qué el padre escogerlo a él? ¿Por qué? ¿En qué momento lo hace uno? Son muchos los sacerdotes y los candidatos que uno puede pensar, pero claro. ¿Por qué él? Sí, incluso lo decía el padre Hernán, que es mi padrino de esta ordenación sacerdotal, que es un privilegio para ellos, y es complicado escogerlo por eso, porque muchos en cierta forma esperan. Para ellos es una bendición impresionante ser padrinos. ¿Por qué él? Yo digo, porque él se lo merece. Él es de San Nicolás, empecemos por ahí, del mismo lado de donde yo soy. Antes de yo entrar al seminario fue el primer contacto, por así decirlo, ya propiamente para entrar al seminario. Entonces él me abrió sus puertas, él estaba de párroco en el Caribe, él me abrió sus puertas, y desde ahí me ha acompañado en todo este proceso de formación. Son 9 años y él me ha acompañado ahí en cada momento. Yo llego a la parroquia donde él está y es como llegar a la casa. Entonces es como el sacerdote más cercano, y que yo decía, bueno, tanto que me ha acompañado, tanto testimonio que me ha dado, entonces que él sea mi padrino para que me siga acompañando de ahora en adelante. Bueno, son bendiciones que usted recibe precisamente, bueno, padre. Después de que termina como todo esto, este grupo de compañeros, ya son sacerdotes ya, y consagrar, estar con el papá, hablemos un poco como de esta parte de la familia, el hecho de tener la familia, el mamá, el papá, los hermanitos así. Padre, me imagino que significa para usted mucho que una mamá, el caso de tu señora madre, entregue un hijo sacerdote para la Iglesia Católica. Esto del sacerdocio es tan grande que la bendición no solo llega a una sola persona, sino que alcanza para muchos. Es decir, es impresionante. Y ahí ve uno la mano de Dios, como esto es de Dios. La bendición toca a toda la familia, absolutamente a toda, incluso hasta los más alejados. Los más alejados que hace tiempos que no van a misa, fueron a la catedral y ya estaban llorando. Entonces es una bendición que alcanza para todos, para toda una familia, para toda una vereda, para todo un pueblo, por lo que significa el sacerdocio. Bueno, es una bendición muy grande tener los papás vivos. Tengo mis abuelos vivos también, el abuelo y la abuela paterna, también el abuelo materno. Entonces es una bendición muy grande porque ellos sí que se sienten felices de entregar un hijo a Dios, un hijo sacerdote a Dios. Y es muy importante tener la familia y estar muy unido a la familia, porque la familia es como lo que lo sostiene a uno, es como esa base que le da a uno todo ese apoyo, todo ese amor, toda esa compañía. Entonces por eso lo importante de la familia. Padre, ¿usted hizo su primaria en la vereda? En la vereda del Edén, allá en la escuela. Yo pues todo el tiempo viví en el Edén. Allá en esta escuela realicé todos los primeros años, de primero a quinto, y empecé también allá la posprimaria, porque en el Edén hay posprimaria. Allá empecé hasta el grado 7º, y ya ingresé al Colegio Marino Gómez en el grado 8º y terminé en Marino Gómez. ¿Las profesoras de pronto de la época de la primaria vinieron a la ordenación, padre, a la primera que usted aquí en el templo? Sí, pues se les invitó. La verdad es que no puedo meter mentiras, pero entre tanta gente, pues me imagino que estaban. La verdad que en este momento no recuerdo bien, pero me imagino que estaban, todo el mundo se invitó, se hizo mucha bulla por la emisora, sí, por todas partes. Me imagino que estaban. Yo fui uno de los que se vino a la emisora, padre. Pero, a ver, el padre Johan Fernando López Cárdenas, amigos televidentes, señoras y personajes, va al colegio. Imagino que al colegio ya las profesoras que fueron profesoras tuyas de primaria, hablemos de eso. Hola Johan, ¿cómo estás? Y nos debe decirle uno, padre, ¿cómo se ve eso?
¿Que no me digan padre? Tenerle que decir padre ya a un exalumno de esa institución educativa. Pues yo me siento raro cuando me dicen padre porque apenas estoy empezando. Entonces es como que ese cambio, como será que yo tengo que decir hijo o qué. A mí me da dificultad. Sí. Yo te conozco un poco y Evelio me decía lo mismo, pero yo, sí, no, sí, Huguito, hay que decirle padre, a Johan. Entonces, no. A ver, esto ya es como muy personal, lo que voy a decir. Las personas que me conocieron siendo Johan Fernando, pues que me digan Johan Fernando, yo no tengo ningún problema, no hay ningún reparo. El sentido del padre es muy bonito por el hecho de que es el padre espiritual, ¿cierto? De que el hijo va donde el padre a pedirle consejo, a pedirle ayuda. Eso es un sacerdote que está ahí para ayudar a sus hijos, ayudar a la comunidad. Pero no tiene que ser pues así como una obligación de que le tengo que decir padre o si no está mal. No hay ningún problema. Yo soy así como también relajado, por mí no hay problema. Entonces las personas que me conocieron como Johan Fernando, pues que me sigan diciendo así, no hay ningún problema. Ya cuando uno llega a una parroquia, ya llega como padre, pues entonces ya todo el mundo ahí sí inmediatamente, como ese primer contacto es con el padre, entonces ahí sí le van a decir a uno padre. Entonces no hay ningún problema, yo no me pongo bravo. no hay ningún problema por eso. Entonces no, los que me quieran decir padre, no hay ningún problema. Los que les da dificultad, tampoco hay problema. Termina su bachillerato, padre, en el Colegio Marino Gómez Estrada, porque sus profesoras estuvieron acá. Sí. Y llega el momento de decidirse. Sí, y entra al seminario ya. Esa parte de la formación del seminario complicada, porque tiene que formarse intelectualmente, espiritualmente, la vida comunitaria, etcétera, padre. ¿Cómo la podemos describir esa filosofía, esa teología? Bueno, pero usted me dice que coja desde el colegio. Tengo mucho que agradecerle al colegio, muchísimo. El Marino Gómez, una institución excelente, y uno se da cuenta después, cuando llega al seminario. Cuando yo entré a filosofía, uno llega todo asustado, compañeros distintos, de distintos pueblos, muchachos que vienen de colegios privados, entonces uno se asusta y toda la cosa. Pero empieza el proceso y a mí me empieza a ir súper bien en esa filosofía. Y es que son como las cosas de Dios. Aquí filosofía me dio el profesor Didier Arias, que es familiar de los mellizos, a él le dicen ministro, creo. Entonces él me dio filosofía en el Marino Gómez y él me daba, es muy interesante, él me daba filosofía de lo que recibían los muchachos que estaban en el seminario, de sus sobrinos, creo que son sobrinos, los mellizos ya estaban en el seminario, entonces a ellos le mandaban material y él nos daba esas clases. Entonces yo en cierta forma empecé a recibir esa formación. Cuando llegué al seminario, el profesor de filosofía empezó a hablar del mito de la caverna y todo eso, y yo ya me sabía eso. De Platón. Eso, de Platón, entonces me empezó a ir súper bien y toda la cosa, y ya. Entonces tengo mucho que agradecerle al colegio, también por ejemplo a estas profesoras de español excelente, la profesora Amanda Montoya, la profesora Marta Cecilia Posada, bueno, todas estas profesoras que pues tan estrictas en el colegio y que uno decía, ay, pero ¿por qué tan canzonas? Y después lo agradecen en el seminario cuando le piden a uno un argumento, le piden a uno un proyecto, le piden a uno un resumen y uno sabe diferenciar y le va súper bien y los otros quedados. Entonces ahí es donde ve la calidad de la institución y yo les he agradecido a ellas porque le debo mucho. Esa es como la filosofía. Muchos preguntan, ¿y por qué la filosofía? La filosofía es para poner las bases, para poder como poner todos los fundamentos, y ya después viene la teología, donde a uno ya ahí sí le empiezan a hablar todo de Dios. La teología es el estudio de Dios, el tratado de Dios, y ya se mete uno ya como en el cuento totalmente. A mí particularmente me gustó más la teología, la filosofía, ahí la llevaba, pero ya en la teología ya feliz, contento, porque ya es todos los tratados de Dios. Por ejemplo, un semestre uno ve Mariología, entonces todo el semestre estudiando a la Virgen María, es un espectáculo. Otro semestre estudiando escatología, estudiando todo lo del infierno, lo del purgatorio. Entonces uno es feliz ya en la teología, porque uno ve, esto es lo mío, o sea, esto es lo mío, y me fue muy bien, gracias a Dios, en el seminario. Padre, ¿en qué otras partes estuvo de pronto ya como diácono
digamos así, transitorio, como seminarista, me imagino que estuvo en algunos pueblos haciendo su pastoral de Navidad, Semana Santa, etcétera. ¿Qué podemos recordar de esos momentos? Bueno, he andado por muchas partes, porque siempre son 9 años y a nosotros nos envían apostolado cada 8 días a las parroquias, nos envían en el mes de diciembre a celebrar Navidad, nos envían en las Semanas Santas, y en todas partes me fue súper bien. Es que la gente es muy querida, nosotros estamos en un territorio de gente muy católica, muy querida, entonces en todas partes uno encontraba gente que lo apoyaba a uno, que le daba comida, que le daba hospedaje, súper bien. Yo trabajé en San Joaquín, una parroquia de Manizales, trabajé en la Basílica de Chinchiná, en Las Mercedes, trabajé también en Manizales en la parroquia de Los Dolores, en la parroquia de la Santísima Trinidad, trabajé en Villa Pilar, yo trabajé en el Caribe, trabajé en Morro Gacho, trabajé en la Pastoral Juvenil, trabajé en la Sultana. Y el año de cuando ya me ordené como diácono, estaba trabajando en Chipre, haciendo mi apostolado, y ya después, ya lo que fue el año de diaconado, como el año de práctica, por así decirlo, me tocó en Salamina, en la Basílica Menor de la Inmaculada de Salamina. Bueno, qué interesantes son recorridos y bagajes. Vámonos ahora, padre, ya ordenado sacerdote, la frase que leíamos precisamente al inicio de nuestro programa, ahora sí, pero además con este gran invitado, el presbítero Johan Fernando López Cárdenas Aguadas. Llega su ordenación, su primera Eucaristía, ya sacerdote, para gracias de Dios. Ese momento previo, ¿cómo se vive? Precisamente ya saber que el sacerdote se viene de Manizales aquí a Aguadas y ya llegan a la beneficencia y todo un engranaje con el Papa y la Mamá. ¿Qué podemos contar? Pues muy emocionante, la verdad. Desde que entré al seminario, siempre que venía a este templo, que es un espectáculo de templo hermoso, de lo mejor que tenemos en la arquidiócesis, yo me soñaba. Yo acolitaba las Eucaristías y yo me soñaba celebrando la Eucaristía. Yo, no, es que yo soy muy de buenas, tocarme. Pues sí, yo pensaba, bueno, si llego a ser sacerdote, tocarme la primera Eucaristía en esta belleza de templo, en este templo tan majestuoso. Entonces, claro, llegarse ese día tan esperado, es muy emocionante, el corazón late incluso más rápido, porque por fin llegó el día de celebrar la Eucaristía en mi templo, donde fui bautizado, donde participé pues de tantas Semanas Santas, donde recibí la primera comunión, donde me confirmé. Entonces yo creo que uno valora más lo de uno cuando está por fuera. Cuando yo ya estaba por ahí en Manizales, extraña uno las Semanas Santas de Aguadas. Y uno dice, pero por aquí no se ven casi nada de lo que tenemos. Y ahí es donde uno ve la riqueza que tiene. Y lo que significa la liturgia en este templo, lo que significa el orden, el aseo en este templo. Bueno, tantas cosas. Entonces, claro, entonces uno le coge más amor a su templo y a su tierra. Entonces, llegar al día de la primera misa, se llegan todas las emociones, toda esa alegría de por fin celebrar mi Eucaristía en ese templo que tanto quiero y que llevo en mi corazón. Con el papá, la mamá lo veo precisamente en la beneficencia con las hermanas, tomándose fotos y prepara el ornamento, y viene papá y mamá, ese momento en que llega el señor cura párroco, el padre Luis Fernando, llega el padre Danilo, vicarios parroquiales en este momento, el padre José, el señor diácono Luis Evelio, el padre Héctor Renato Padrino, etcétera, y otros acompañantes. ¿Eso qué significa, padre, en su vida ya como sacerdote? Porque es que venirse en procesión ya para el templo de la Inmaculada, llegar acá, ese recorrido tiene como mucho sentimiento, me da la impresión. Sí, muy bien. Cada cosa tiene su significado, y esa pequeña procesión que la liturgia pide hacerla es el hecho de que la familia, por eso vengo con mi familia, y con la comunidad van a entregar un nuevo hijo a Dios, a la iglesia. Entonces mire el significado tan bonito, venimos en procesión, venimos caminando, vengo con mi familia, vengo con mi comunidad, con los sacerdotes, que van a entregar otro miembro más, que van a entregar una persona más ya para la iglesia. Y por eso el momento tan bonito de entrar al templo, y por así decirlo, cuando ya recibo la bendición de mis papás, ya quedo de Dios, es decir, ya quedo de la iglesia, ya pertenezco a la iglesia, ya no pertenezco a ellos. Entonces, ¿cómo es el significado de la entrega de un hijo a la iglesia? Padre, pero el hecho de usted entrar aquí por la puerta principal del Templo de la Inmaculada y escuchar un coro majestuoso, porque hay que agradecerle precisamente a esas educadoras, profesoras, aquí va una profesora por la Mona Díaz, que fue tu profesora, me imagino. Padre, escuchar el coro, la cantidad de gente, eso lo llena a uno de mucho sentimiento y decir, Dios mío, tengo mucho compromiso no solamente ante mi Dios, sino ante mi comunidad guadeña. Claro,
es lo que les decía ahorita, que tenemos que valorar mucho. Una comunidad todavía muy creyente, una comunidad católica con valores y principios muy bien fundamentados como los que tiene nuestra comunidad, nuestra parroquia, Aguadas. Entonces, claro, ese amor por el sacerdote, se hizo mucha propaganda, se estuvo invitando y la gente estaba expectante, esperando este día de la primera Eucaristía, y vinieron con mucho amor, muy puntuales a recibirme y ver cómo las personas me pedían con tanta fe la bendición, con tanta piedad, cómo se acercaban, se tomaban la foto y felices, como que si yo fuera de ellos. O sea, es lo bonito, es ver ese calor humano que tiene la gente de Aguadas, que yo me sentía como de ellos por ese cariño, por ese aprecio. Y entonces, claro, es un compromiso muy grande. Es un compromiso muy grande porque tengo que representar muy bien a mi comunidad, a donde llegue, tengo que representar muy bien que soy aguadeño y tengo que dejar en alto mi pueblo, mi comunidad. Ahora, hay un momento muy especial que me llama mucho la atención. Yo tengo la oportunidad de estar aquí en el templo en varias ordenaciones sacerdotales y en varias primeras Eucaristías. Hay un momento muy lindo que me dejó muy pensativo, estuve muy atento en mis trabajos aquí, precisamente en la parroquia de la Inmaculada como sacristán de esta parroquia hace unos años. El momento que usted comienza como a explicar, padre, como cada momento cuando, por ejemplo, perdóneme, el alba, el cíngulo, que la estola, que la casulla, que el copón, la patena. ¿Por qué escogió ese momento precisamente aquí ante el altar, que lo vamos a ver enseguida, para explicarle a la comunidad ese sentido como sacerdotal? Me da la impresión de que fue una Eucaristía muy sacerdotal. Sí. Muchas veces le dice a uno la gente, no, yo no sabía eso, ¿por qué los sacerdotes no explican eso? Entonces, en ocasiones se va perdiendo la fe por culpa de nosotros, porque es que nosotros no le explicamos a la gente. Entonces, la misma liturgia, yo no hice nada distinto a la liturgia, la misma liturgia propone eso, explicarle a las personas en el momento de la primera Eucaristía lo que significa cada vestimenta, cada objeto sagrado. Entonces yo dije, yo lo voy a hacer. Muchas veces uno se previene, no, es que la Eucaristía entonces va a salir muy larga y de pronto se va a aburrir la gente justamente en la primera Eucaristía, van a decir, este padre celebra muy largo, pero sí, si se puede, yo lo voy a hacer y nos va a ayudar mucho a todos. Entonces el sentido de que fuera en la parte de adelante, en el presbiterio, al pie del altar, para que todas las personas pudieran ver y pudieran observar cada cosita, y es muy bonito porque todo el mundo estaba atento, todo el mundo estaba concentrado, y después me decían, ve, yo no sabía esto. Y el hecho del revestirse delante de todos, ir explicando cada cosa, es para que las personas sepan ¿por qué el sacerdote se pone un alba? ¿Qué significa el alba? ¿Por qué tiene que ser blanca? ¿Qué significa ese cordoncito que dice la gente que llama cíngulo? ¿Qué significa la estola? El poder sacerdotal. Un sacerdote no puede celebrar sin estola, es que la estola le da el poder. ¿Qué significa la casulla? También los vasos sagrados que tienen que estar con la bendición de Dios. Entonces se hizo de esta forma para que las personas entendieran, comprendieran lo que significa cada cosa en la liturgia. Es que cada cosa en la liturgia tiene su significado, no está ahí porque sí, no, tiene un significado y muy profundo. Entonces por eso se hizo de esta forma, se podía hacer, entonces por eso lo cuadramos así para esta Eucaristía. El padre Johan Fernando López Cárdenas, ayudado por sus padres y hermanos, es revestido con los ornamentos propios del sacerdote para mostrar con ello su servicio al mundo y ser más consciente de que sus acciones en el altar son las mismas de Cristo. El alba indica la pureza, la integridad que debe tener el presbítero al celebrar y presidir todos los ritos litúrgicos. A la vez, es signo de la transparencia con que la comunidad debe participar en los sacramentos. Con el cíngulo, el sacerdote se ciñe con el cinturón de la pureza, ligando así las virtudes de la continencia y de la castidad, a semejanza de Cristo Jesús, que fue casto, teniendo dominio de sí mismo y de sus pasiones.
La estola expresa el poder sacerdotal con que el padre Johan Fernando ha sido revestido, indicando con ella que su oficio no es en nombre propio, sino en el de Cristo, sacerdote eterno, quien portando la cruz llega hasta el altar santo para ofrecerse al Padre. La casulla es signo del revestimiento de Cristo que se convierte en yugo llevadero y en carga ligera. Además, indica la caridad con que el sacerdote debe vivir siempre como prolongación del amor de Dios hacia su pueblo. Amigos televidentes, hay un momento muy especial, padre, y muy emotivo. A mí me llenó de mucha nostalgia el hecho de pedir la bendición de papá y mamá. Ese sí es como un signo que no se puede perder en ninguna primera Eucaristía. El que no lo haga, pues, mejor dicho, está perdido él. El hecho de pedir la bendición a los papás es porque desde niño nos han enseñado a pedir la bendición. Entonces es una costumbre que tenemos nosotros muy bonita que no se puede dejar perder, incluso así estemos viejos, así no nos puede dar pena porque hay una relación muy profunda entre padre e hijo, por la sangre, ¿no? Entonces esa bendición tiene mucho poder. La bendición de unos papás sobre el hijo tiene mucho poder, así como tiene mucho poder lo contrario. Es impresionante y lo digo con toda certeza, nunca se les vaya a ocurrir a un papá desearle algo mal al hijo, porque esas palabras tienen mucho poder, mucho poder. Entonces, pero estamos por el lado bueno, por el lado de la bendición. Entonces, claro, yo siempre le he pedido la bendición a mis papás desde niño, que me enseñaron ellos mismos, y fui creciendo, y entonces, cómo no, en el momento en que ya empiezo una nueva vida, ya empiezo ya como sacerdote, entonces pedir la bendición de ellos, que tienen mucho poder, para que me vaya bien y para que siempre tenga la protección de Dios en este nuevo ministerio. Pero como un sacerdote ya revestido, volviéndolo a la postración, se inclina, se hinca, se arrodilla ante el papá y la mamá para que esos papás lo bendigan allá a usted como sacerdote, padre. ¿Cómo es eso? Sí, claro, porque de todas formas, aunque el sacerdocio es muy grande, uno sigue siendo hijo. Yo no puedo perder esa dimensión de que yo tengo una familia, de que tengo un papá al cual tengo que respetar, una mamá a la cual tengo que valorar y respetar. Es decir, y yo creo que antes con mayor razón tengo que dar testimonio, tengo que ser un buen hijo. Entonces algunos pueden pensar, no, que ya como que las cosas tienen que cambiar entre esa relación de padres e hijos. No, él tiene que seguir lo mismo, antes tiene que ser una relación mucho más profunda. Yo sigo siendo hijo, aunque sea sacerdote, sigo siendo hijo, ellos siguen siendo mis papás. Por ahí escuché una vez a una mamá de un sacerdote que le decía padre. Y yo decía, como que eso como que no cuadra, no sé, a mí como que no me cuadraba. No, él sigue siendo el hijo, el mismo. Uno no puede creerse pues como otra cosa y que tiene que cambiar las cosas y tengo que ya comer distinto, me tienen que tratar distinto. No, tiene que ser sencillo, tiene que ser humilde y tiene que seguir, tiene que saber que sigue siendo hijo. Padre, de verdad que su homilía es una catequesis al sacerdocio, según lo entendí. Pues esa homilía que la gente me ha agradecido mucho y que en cierta forma pues estuvieron como muy conectados y les ayudó mucho a entender lo del sacerdocio. A mí me enseñaron en el seminario, en homilética. La homilética es una clase que le dan todo un semestre de homilía. Usted en la homilía tiene que
conectar a las personas, que las personas se conecten con el mensaje y que las personas entiendan, es decir, haga el lenguaje sencillo, que las personas entiendan. Entonces, esta homilía la preparé en mis retiros espirituales. Es el Señor el que lo ilumina, tampoco es uno, es el Espíritu Santo el que lo ilumina a uno para decir esas palabras. Es el Espíritu Santo el que pone esas palabras en la boca de cada uno, y la idea siempre es esa, la idea es que las personas entiendan, que las personas cuando vayan a la homilía salgan contentas, salgan con un mensaje claro, porque hay muchas quejas en cuanto a esto se refiere, y yo las he escuchado, y por eso como que mi ideal es ese, en las homilías, tratar de ser muy cercano a la gente y que las personas se lleven un mensaje, porque a mí también me ha pasado tener que ir a una Eucaristía y no entender nada, el sacerdote de pronto por allá elevado, con una alta teología, o enredado, o muchas ideas y uno no se queda con nada. Entonces la idea es esa, me tengo que seguir preparando para que las homilías lleguen a las personas, y pues la primera era pues esta, la primera misa. Entonces gracias a Dios pues sí, me fue bien y la gente comprendió lo que yo necesitaba que comprendiera, lo del sacerdocio, que era lo que estábamos viviendo en ese momento. Mis queridos hermanos, en el Salmo repetíamos, bellamente lo cantábamos: vamos alegres a la casa del Señor. Y hoy estamos alegres en este templo, en la casa del Señor, porque estamos celebrando la Santa Misa. Cada domingo nos reunimos para celebrar lo más importante de los cristianos, la Santa Misa, que es la fuente y el culmen de toda la vida de la Iglesia. Pero esta celebración tiene hoy la particularidad de que yo la presido por primera vez de modo solemne, y además por ser aguadeño, por ser hijo de esta bella comunidad de la Inmaculada Concepción. Es algo complicado hacer la primera homilía, porque uno siente que tiene que hablar de sí mismo, y hablar de uno mismo ante los demás es algo incómodo. Pero nos dice bellamente el Salmo 66: vosotros los que teméis al Señor, venid a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Así que vamos a reflexionar un poco sobre lo que nuestro buen Dios ha hecho en mi vida. Vamos a referirnos al sacerdocio. No es mi sacerdocio, es el sacerdocio de Cristo, que por pura misericordia se ha dignado participar. Para terminar, muchos éxitos. Muchas gracias. Un nuevo cargo, digámoslo así, esta nueva etapa de su vida, de su formación, padre. Y para terminar, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en la vida de Johan Fernando López Cárdenas, presbítero? ¿Qué sigue? También lo decía en la homilía. ¿Cuántas personas estarán esperando en mi camino para recibir el perdón de Dios? ¿Cuántas parejas estarán esperando en este camino sacerdotal para recibir la bendición en el sacramento del matrimonio? ¿Cuántos enfermos estarán esperando para ser consolados en el sacramento de la unción? Entonces, lo que sigue es mucha bendición para muchas personas de parte de Dios por medio de este instrumento. No sé dónde, ahorita pues sé que voy para la Basílica Menor de Nuestra Señora de las Victorias en Santa Rosa de Cabal. ¿Cuándo tiene que estar allá, padre? 26 de diciembre. Se nos va el 26, ya está en su parroquia. El 26 de diciembre tengo que estar allá en la parroquia. Y no sé cuántas parroquias me irán a tocar de aquí en adelante. Sí. Padre, quisiera pedirle un favor muy especial. Claro, sí, con mucho gusto. Y es tan amable, nuestro canal comunitario está cumpliendo 20 años ya, Carlitos, que soy director del canal Teleaguadas y quien está haciendo parte de este engranaje con la cámara para poder estar con usted. Muchísimas gracias por su tiempo, estaba ocupadito, pero me sacó este ratico para el programa Las Personajes. Nos regala su bendición, padre, para los televidentes, para este servidor, para Carlitos y para toda la gente linda que nos está viendo, porque es que queríamos hacerle un homenaje, un reconocimiento a su trabajo, su trayectoria, al Colegio María Gómez Estrada, al coro parroquial, al padre Luis Fernando, a los señores curas que acompañaron precisamente ese día, a todos los que se ordenaron, a toda esta comunidad bella que oramos por usted, padre, le prometemos oraciones y sobre todo que prontamente esté con nosotros, quizás en un nuevo cargo, porque uno tiene que mencionar la mejor, padre. Su bendición, por favor, es tan amable, muchas gracias. Bueno, nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dígnate, Señor, derramar tu bendición sobre
esta empresa, sobre el canal Teleaguadas, que tanto bien hace por esta comunidad aguadeña. También, Señor, derrama tu bendición sobre todos los televidentes, sobre todos los que apoyan los proyectos de Teleaguadas. Señor Jesús, derrama muchas bendiciones sobre ellos, sobre las personas que laboran en el canal Teleaguadas, sobre todos sus proyectos, que sean exitosos y que sigan haciendo mucho bien por esa comunidad aguadeña, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga, Padre. Padre Don Fernando, bueno, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Jorge. Dios me le bendiga, Padre. Los dos sentido a gusto con este programa, claro, que con humildad excelente. Lleva un tiempito, ya más de 10 añitos ya al aire. Y lógicamente queremos hacer un reconocimiento de su trabajo. Dios le bendiga, mucha suerte, buen viento, buena mar. Muchas y que gracias. El Señor siempre lo ilumine con humildad y con mucha oración, y sobre todo oremos nosotros, mal estudiantes, por este grupo de jóvenes que han sido ordenados hace poco precisamente para la Iglesia de Dios. Con la cámara de Carlos Mario Ríos, Ordena Ramírez Torres, con ustedes desde el Templo de la Inmaculada Concepción de Aguadas. La vida de un sacerdote recién ordenado. Más adelante lo tendremos con sus proyectos, nuevas ideas, y tendremos mucho más en Obras y Personajes del canal Teleaguadas, Patrimonio Cultural de nuestro municipio. 20 años con ustedes. Ahí seguiremos en el 2017. Muy amables. Siento una felicidad completa, una emoción muy grande pues, de recibir este sueño que he trabajado a lo largo de todo este tiempo con toda mi familia, con la misma iglesia, los sacerdotes, los formadores, los compañeros. Es un momento donde uno ve realizado como toda esa misericordia que el Señor ha tenido para conmigo. No, obviamente es un día de muchísima emoción. Este ha sido un proceso en lo personal largo para mí, de muchísima preparación en lo humano, en lo espiritual, lo pastoral y en lo académico. Digamos que estar aquí es confirmar precisamente no solo el llamado, sino la elección que ya se había hecho en el mismo diaconado. Y estar aquí es motivo obviamente de mucho gozo, aunque de muchos nervios, por supuesto, porque entiendo que voy a ser revestido de un poder muy especial, precisamente en razón de ser de la santificación del pueblo de Dios. Siento una gran alegría, mezclada pues como con la ansiedad de que se llegó este momento, pero muy contento porque ya pues voy a poder servir plenamente al pueblo de Dios con lo más sagrado, que es la presencia de Jesús en medio de la humanidad. Es para mí una alegría muy inmensa sentir este llamado del Señor que hoy se hace vida y especialmente que se hace realidad en este día de mi ordenación. Lo que siento interiormente es una acción de gracias a Dios por su amor y su misericordia, por el concederme una familia, unos formadores y unos amigos que me han acompañado a lo largo de todo este camino. De verdad siento pues mucha alegría, la felicidad que el Señor me da por este llamado que me hace. Feliz de servir a la iglesia, de servirle a Dios y muy bendecido. Agradezco a Dios, a mi familia, al seminario, a todas las personas que han hecho parte de mi proceso de formación. Y la invitación a muchos jóvenes que de pronto en su corazón sientan ese deseo de ser sacerdotes, que no tengan miedo. Seguir a Cristo es lo mejor, Cristo lo da todo, simplemente eso son puras bendiciones y cuando uno está con Dios nada le falta. Entonces ánimo, si algún joven siente ese llamado de Dios, que se anime a dar ese sí y que le responda al Señor entrando al seminario y siendo sacerdote, que es yo creo que la vocación más bonita que puede existir. Doy infinitas gracias a Dios porque en su gran bondad me ha mirado con misericordia.
Yo pienso que es lo que tengo para decir porque lo único que he experimentado es la gracia de Dios en mi vida a través de todos estos años. Quiero invitar a todas las personas para que nos acompañen, a los que nos ordenamos con sus oraciones. En estos tiempos necesitamos mucha fuerza en la oración para poder continuar en este camino de crecimiento hacia Dios. No hay otro lugar más próspero para las vocaciones que la familia. Son 8 sacerdotes que vamos a tener en las parroquias, en las comunidades parroquiales, en las obras de la iglesia en Manizales. Esto es una esperanza muy grande para nuestra iglesia. A todos les pido su oración para que estos nuevos sacerdotes sean lo que tienen que ser en nuestra iglesia y en el mundo de hoy. El anterior programa fue una realización de Teleaguadas, la nueva imagen de nuestro municipio.